Hoy vamos a hablar de adolescencia y altas capacidades. ¡Oh! ¡Qué miedo! Porque sí, esto da miedo, da susto. Pero ¿sabes qué me parece maravilloso? Que yo normalmente, cuando grabo vídeos para YouTube, es el día que me lavo el pelo. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque soy una persona de pelo graso, me ha tocado ese sino. Eso significa que me lavo el pelo un día sí y uno no. Hoy es el día que no. Y el día que no, pues me tengo que hacer unos moños y unas cosas para disimular un poquito. Pues bien, me enorgullezco de decir que la Sandra adolescente tenía mucho complejo de su frente, esta frente de aquí, de su pelo graso y de sus orejas de soplillo. Así que me encanta hacer este vídeo con este pelo. Superando complejitos, claro que sí. Pues bueno, la adolescencia, qué etapa, ¿eh? Esta persona era yo. Esta persona. Sí. El chico que hay detrás, no sé quién es. Esa era yo. Una rebelde. Una malota, como diría mi madre. Estas fotos son de mi época chunga. Del año de los botellones en el parque. La jerga de barrio. Los canutillos. El canutillo, porque solo fumé una vez en mi vida. No volví a hacerlo, porque casi me da un amarillo. Los cigarrillos, eso sí. Las discotecas light. Tercero de la ESO. No digo más. Con ese dato te lo estoy diciendo todo. Si eres boomer, a lo mejor no. Si te digo primero de GB, no, primero de GB no. Primero de BUP, no lo sé. Pues bueno, es que ese año tuve mi primera supercrisis existencial, en este caso asociada al rechazo amoroso, porque yo ya buscaba el amor con 13 años, sí lo buscaba, unido a una amistad muy tóxica que había tenido, una traición, decepciones con las amistades, todo ello junto con la idea de que la gente guay no es la que saca buenas notas y que encima yo tampoco sacaba tan buenas notas como para que mereciese la pena el esfuerzo, porque tampoco destacaba con eso. Y mientras que siempre me había ocultado, durante esa época yo quería llamar la atención. Y además, a todo esto se une una variable muy importante que llegó en primero de la ESO, pero que claro, la menstruación. ¡Oh! Imagínatelo. Llegó Hulk, sí, que no Hulka, que no es lo mismo. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues porque Hulka puede ser perfectamente Hulk y a la vez ella misma, que no me acuerdo cómo se llama el personaje, y puede controlarlo, puede gestionar y como unir esas dos facetas. Hulk no puede. Hulk se convierte en Hulk sin querer. De repente le empiezan a subir las pulsaciones y ¡uah! Pues esa era yo. Lo he seguido siendo un poco, pero en aquella época era una cosa exagerada. Así que hoy te voy a empezar contando cómo era yo de adolescente para después explicarte cosas que creo que hay que entender de la adolescencia y de las altas capacidades y de la adolescencia con altas capacidades, aunque también de la adolescencia en general. ¡Empezamos! ¿Cómo era mi conducta? Mi conducta social o con los iguales / amigos / eso. Como te he dicho, pasé de querer pasar desapercibida a darme cuenta de que tenía que destacar. Entonces aprendí un poquito del contexto, así pues una se da cuenta de que salir de botellón es mazo de guay. Así que empecé a beber alcohol, a fumar, dejé de lado los estudios, me metí en Twenty, en Bota mi cuerpo, en Metroflog, que mi madre lo llama Flower Power. Yo tenía como un interés muy fuerte en hacerme la guay, en ser una persona radicalmente distinta a la que había sido antes. Mi conducta en casa. Chica, aquí donde me ves tan simpática, que dirás, uy, qué tranquilita tiene. No, era una bomba de relojería. O sea, me rozabas así y ¡buf! Estallaba. Como Hulk, si es que te lo estoy diciendo, Hulk. Estallaba, gritaba, lloraba, lanzaba objetos, pegaba puñetazos a los armarios, cerraba los cajones con fuerza, las puertas, me pegaba en la cabeza a veces si estaba muy frustrada. El caso es que por circunstancias de la vida, yo de pequeña estaba acostumbrada a llorar en mi habitación silenciosamente sin que nadie me escuchara. ¿Qué pasa? Que llegan las decepciones, las hormonas, pim pam pum, y esta gestión emocional de llorar en tu cuarto, que no es gestión emocional, básicamente es reprimir los sentimientos. ¿Qué pasó? Que estalló. ¡Pum! ¡Ya está aquí la guerra! Y entonces ahí ya el llanto era, bueno, pues eso, los gritos, los improperios, bueno. Aunque poco a poco volví a ser normal, volví a centrarme en los estudios,
porque estuve a punto de repetir, me quedaron 3 para septiembre, que ya te lo contaré en un vídeo en el que te enseñe mis notas. Y aunque después de aquel año fatídico seguía yendo de botellón, bebiendo, saliendo de fiesta y tal, ya era un poco más normal, un poco más como todo el mundo, más calmado, como siguiendo un poco a la masa, pero ya no tanto desde esa ira y esa rebeldía de ahora voy a ser la más mala. Pero en fin, que en casa había muchas discusiones por el tema de salir, por el tema de los estudios, porque mientras que yo, a lo largo de toda la etapa primaria y los 2 primeros años de la ESO, había sido súper aplicada, responsable, o sea, yo desde que tenía 6 años, llegaba del colegio, me metía en mi habitación y me ponía a hacer mis cosas y nadie tenía que revisarme absolutamente nada. Pues ese año no hacía nada, estaba todo el rato con el ordenador pero metida en Twenty, en Messenger o lo que fuera, y bueno, había muchas broncas con ese tema. Hasta que abrí un poco los ojos a final de curso y me di cuenta de que podía repetir curso, y el verano pues fue apoteósico con estudiar, no estudiar, broncas, no sé qué, pero al final la cosa salió bien. Como sabes, estoy escribiendo un libro y el capítulo de la adolescencia te voy a contar todas estas cosas con mucho más detalle. Otra cosa importante a tener en cuenta, el lenguaje. Hablaba muy de barrio, como muy chabacana. ¿Qué pasa? Pues nos bebemos unos cubatas o qué, no sé, un poco así. Utilizaba un tipo de vocabulario y una forma de hablar como que lo exageraba un poco, porque yo ahora tampoco hablo como me estás escuchando aquí en este vídeo. Yo tengo acento madrileño porque sí, el acento madrileño existe y digo, es que, altas capacidades. Pero aquí, pues me esfuerzo para pronunciar correctamente. Pero en aquella época era bastante exagerado, ¿no? Lo forzaba mucho. Y esto es muy interesante, porque a lo mejor vemos a un adolescente que tiene altas capacidades, le vemos hablar así y decimos, ¿cómo va a ser superdotada esta chica que no sabe hablar correctamente? Porque no vemos ese habla intelectualizada que nos imaginamos que tiene un adolescente. Pero es que poco se habla de que está utilizando el lenguaje de manera adaptativa. ¡Ahora! ¿No está acaso adecuándose a las exigencias del lenguaje del entorno para encajar? Apariencia física. Bueno, lo de la apariencia física me parece muy importante, porque esto de pasar desapercibida, sin querer, en la forma de vestir también lo transmitimos. Yo me di cuenta cuando hace poco hice una asesoría de imagen de que los colores que más me hacen destacar no los estaba utilizando. Utilizaba la ropa de manera que me ayudase a pasar desapercibida, excepto en aquella época, en la que vestía pues así, ¿no? Quiero decir, si tú quieres dar el cante, te pones ropa como esta, para dar, no sé, vergüenza, miedo. Mira qué cara. Mira. Es que te mato, cuidado conmigo, que soy muy chunga. Y mi colega el de detrás también. Y es que esto también de adaptar la forma de vestir al tipo de tribu urbana a la que tú te quieres adaptar, es algo muy de la adolescencia en general. Puede que tu tribu urbana fuese algo más emo o algo así y tendieses a usar estos colores oscuros, más depresivos, más de tal, y yo tendí pues a todo lo contrario, a colores que reflejan como esa ira y esa rabia que yo tenía por dentro en ese momento, rebeldía. Y este súper resumen de cómo era yo de adolescente, porque podría estar 2 horas contándote cosas, pero ya las leerás en mi libro cuando salga. Mi libro. Que no sé ni con quién lo voy a publicar ahora mismo, ¿no? Pero escrito está. Pero bueno, muy importante fijarse en la conducta con iguales, en la conducta en casa, cambios bruscos en la forma de expresarse, en el lenguaje, en la apariencia física, en la forma de vestir. Todas estas cosas nos están diciendo que algo le pasa a nuestro adolescente. Y cuando estamos ante el caso de un adolescente con altas capacidades, es importante entender varias cosas. Estas conductas no hay que normalizarlas. Es decir, que la adolescencia es intensa, pero normalmente estas conductas esconden algo detrás. Tampoco hay que victimizarle porque pobrecito tiene altas capacidades. Esto, lejos de ayudarle, le va a perjudicar aún más. La más importante no es una característica intrínseca de la alta capacidad. Es decir, que como he dicho en el número 1, hay cosas detrás. Esas conductas esconden cosas, esconden sentimientos, problemas de autoestima, que no debemos olvidar, no son las altas capacidades en sí. Aunque pueda ser un factor más que esté, en este caso, contribuyendo a su malestar, por el contexto, el ambiente y lo que supone en ese contexto tener altas capacidades, no por las altas capacidades en sí. Pero siempre va a ser interesante entender la adolescencia de la persona con altas capacidades teniendo en cuenta también esta característica.
En fin, cuéntame un poco cómo fue tu adolescencia, que seguramente alguna de vuestras adolescencias no tenga absolutamente nada que ver con lo que te acabo de contar. A lo mejor tú no eras rebelde, tú no fracasaste en los estudios, no ibas de botellón y estas cosas. Quizá era de los que se siguió ocultando, quizá eras de los que seguían siendo diferentes, quizá sufriste acoso en esta época muy fuerte. Cuéntame un poco en comentarios cómo ha sido tu adolescencia o cómo está siendo la adolescencia de tu hijo con altas capacidades. Espero que te haya gustado este vídeo, leerás más en mi libro, que lo publicaré en algún momento, no sé cuándo, no sé cómo, de qué manera, pero ahí está ya casi terminado. ¡Ah! Saluditos y ¡feliz septiembre!